Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del concreto reforzado, también llamado concreto armado u hormigón armado. Si aún no llevas el curso, estás en los cursos previos, este video es ideal para ti. Vamos a hablar acerca de los métodos de diseño, vamos a hablar acerca de la terminología, vamos a hablar acerca también de las normas que vamos a usar, la norma internacional ACI 318 y la norma peruana E060 de concreto armado. En general vamos a hablar de todo un poco, todo lo que necesitas saber para poder entrar bien a este curso de concreto reforzado. Antes de empezar la explicación, quiero que le des like a este video, te suscribas al canal y visites mi cuenta de Instagram @cerodiestro. Bueno, lo primero que tienes que recordar, y estoy seguro que ya lo sabes, es que el concreto reforzado va a estar formado por concreto y el refuerzo hace referencia al acero. ¿Cómo podemos tener la idea general de cómo se diseña en concreto reforzado? Bueno, para eso tenemos que revisar un poco la historia acerca de los métodos de diseño. Hace algunos años se utilizaba bastante lo que era el diseño elástico. Este diseño también es conocido como el diseño por esfuerzos permisibles, diseño por cargas de servicio, y vamos a explicar en qué consistía. Pero antes de explicarlo, vamos a colocar por acá el diseño que ha tomado fuerza en los últimos años y es el que está vigente hasta el día de hoy: el diseño por resistencia última. Este diseño es también llamado el diseño por rotura y es el método de diseño que considera la norma ACI 318. Muy bien, empecemos a dar algunas características y diferencias de alguno de ellos. El diseño elástico, como su propio nombre lo dice, es un método de diseño que considera tanto al concreto como al acero dentro de un comportamiento lineal elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, su diagrama esfuerzo versus deformación unitaria, tanto para el concreto como para el acero, solamente está dentro de la parte lineal, es decir, de la línea recta. Esto hace referencia a un comportamiento lineal y además elástico. Recordemos por el curso de resistencia y materiales que cuando un material está dentro de este comportamiento consideramos un módulo de elasticidad que se hallaba, por ejemplo, dividiendo el esfuerzo sobre la deformación unitaria, o dicho de otra manera, el módulo de elasticidad se calculaba como la pendiente de ese ángulo que vemos ahí. Ahora, ¿por qué este diseño se conocía como el diseño por esfuerzos permisibles o por cargas de servicio? Muy bien, recordemos también por el curso de resistencia y materiales lo que era un esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible, o también llamado esfuerzo admisible, era el máximo esfuerzo al que podía ser sometido un material con un cierto grado de seguridad. Esa palabra seguridad es muy importante. En algunos textos también encontramos que el esfuerzo permisible es una fracción del esfuerzo último, es decir, si tenemos el esfuerzo último de un material y lo dividimos entre un factor de seguridad, nos va a dar lo que es el esfuerzo permisible. Ahora, siempre a mí me generó inquietud de quién es ese esfuerzo último, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, el diagrama esfuerzo de formación unitaria del concreto, ¿no? Acá estamos colocando la parte lineal y la parte no lineal. Sabemos que este punto más alto representa el esfuerzo último del concreto, o también llamado resistencia a la compresión del concreto. Entonces, para el concreto, el esfuerzo último viene a estar dado por su resistencia a la compresión. Mientras que en el acero, para la determinación de su esfuerzo último, se toma como base, por ejemplo, su punto de fluencia, ya que a partir de ese punto el acero va a tener una gran deformación permanente que se considera prohibitiva. Muy bien, ahora que ya hemos recordado lo que es un esfuerzo permisible, nos preguntamos por qué se le denomina por cargas de servicio. Muy bien, las cargas de servicio, por así decirlo, son las cargas reales que va a soportar la estructura. Por ejemplo, si tenemos una viga y le realizamos un metrado de cargas y considerándolo solamente carga muerta más carga viva, esa carga de servicio va a estar dada solamente por la suma de ambos. Es decir, la carga tal cual la viga va a recibir dentro de su estado de servicio. Esto es importante, por ejemplo, porque cuando veamos en un momento el diseño por resistencia nos vamos a dar cuenta que estas cargas van a ser amplificadas. Es decir, van a estar multiplicadas por factores que se van a encargar de amplificar dichas cargas para darle un cierto grado de seguridad. Sin embargo, acá en el diseño elástico la seguridad no se daba acá, en las cargas, sino se daba ¿dónde? En el esfuerzo. Esta viga, al estar sometida a las cargas de servicio, va a dar paso a lo que se le llama los esfuerzos de trabajo, que no es más que el esfuerzo real que soporta dicha viga sometida, en este caso, a estas cargas. En este diseño, entonces, ese esfuerzo de trabajo, ese esfuerzo real, no debe sobrepasar el esfuerzo permisible. Entonces, se decía que se estaba diseñando correctamente por el diseño elástico cuando esos esfuerzos reales, esos esfuerzos de trabajo producidos por estas cargas de servicio, no sobrepasaban el esfuerzo permisible, que no era más que una fracción del esfuerzo último, ¿no? Es decir, el esfuerzo último dividido entre un factor de seguridad. Para calcular los esfuerzos permisibles se tenía que contar con ingenieros de mucha experiencia que puedan determinar una aproximación de este factor de seguridad. Por lo tanto, en muchas ocasiones era complicado determinar con exactitud ese factor de seguridad. Por las mismas razones que al quedarse en un comportamiento lineal elástico, en este método de diseño no se iba a predecir
cuál es la carga que va a dar la rotura del elemento. Y esta era una de las desventajas del diseño elástico, que no predecía la carga que produce la rotura de los elementos. Tampoco predecía el tipo de falla. Y te preguntarás por qué es importante predecir el tipo de falla, ¿no? Bueno, vamos a colocar dos tipos de falla. Por ponerte un ejemplo rápido, la falla frágil es una falla que no da aviso, que simplemente sucede repentinamente, mientras que la falla dúctil es una falla que sí te da aviso. La falla dúctil está relacionada con una propiedad principalmente del acero, la cual es la ductilidad, y esta falla es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que la viga se está deformando de gran manera, ya nos da aviso pues que nosotros tenemos que evacuar. En cambio, en la falla frágil no, la viga puede estar, digamos, sin deformarse mucho, pero repentinamente puede fallar y se puede desplomar. Entonces, si es importante predecir el tipo de falla y en el diseño elástico o por carga de servicio no lo predice, tenemos que pasar a lo que es un diseño por resistencia, también llamado el diseño por rotura. Si en el diseño elástico se consideraba solamente el comportamiento lineal elástico de los materiales, aquí se considera ya toda la gráfica hasta el comportamiento no lineal. Por ejemplo, para el caso del concreto se considera que el concreto va a estar hasta su resistencia a la compresión. Y además de ello es importante hablar también de una deformación unitaria última del concreto de 0.003. Entonces acá en el diseño por resistencia ya tenemos en cuenta el comportamiento no lineal. Y esto es importante porque me permite también no trabajar, por ejemplo, no trabajo con lo que es el módulo de elasticidad del concreto. Me permite trabajar directamente con una expresión la cual es la resistencia a la compresión del concreto. Para el caso del acero, por ejemplo, también se considera el comportamiento no lineal, pero este comportamiento va a estar dado de esta manera. Y a este comportamiento se le llama un comportamiento elastoplástico. Quizás lo has visto en el curso de resistencia de materiales. Ojo, así en realidad no es el diagrama esfuerzo de deformación unitaria del acero, pero en este caso se va a tomar la hipótesis de un comportamiento elastoplástico. En este punto máximo estaría su fluencia del acero, y este comportamiento es importante porque, por ejemplo, dentro del comportamiento lineal elástico podríamos calcular el esfuerzo del acero simplemente multiplicando el módulo de elasticidad por la deformación unitaria del acero. Pero si es que ya no está dentro del comportamiento lineal, es decir, pasa a la no linealidad, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, el esfuerzo del acero? Ya no tendríamos que calcularlo, simplemente se asume que el esfuerzo del acero va a estar dado por el límite de fluencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de este punto ya el esfuerzo del acero viene a ser el límite de fluencia. Entonces de ahí la importancia de considerar un comportamiento elastoplástico para el acero. Si el diseño elástico trabajaba con cargas de servicio, acá el diseño por resistencia te va a decir que a esas cargas, a la carga muerta con la carga viva, lo amplifiques, lo multipliques por un factor, en este caso por ejemplo 1.2 y 1.6 de la carga viva, ¿no? Es decir, vamos a amplificar las cargas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar con el esfuerzo permisible, ¿no? Y es importante también amplificarlas. ¿Para qué? Para tratar de asegurar que vamos a trabajar dentro de este comportamiento. Ahora, ese 1.2 y 1.6 están dentro de la norma CI, pero si tú quieres trabajar con la norma peruana es un poco más conservadora y te dice multiplica por 1.4 a la carga muerta y multiplica por 1.7 a la carga viva, por decirlo así, como que te da un mayor grado de seguridad. Y ahora que he hablado de norma, es importante saber que todo lo que estoy explicando acerca del diseño por resistencia está dentro de la norma peruana y está dentro también de la CI. Por ejemplo, si podemos observar ahí el capítulo 8, ¿no?, de la norma concreto armado E060 peruana, nos dice método de diseño. Para el diseño de estructuras de concreto armado se utilizará el diseño por resistencia, y es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Nos dice además, por ejemplo, que se deberá proporcionarse a todas las secciones de los elementos estructurales resistencia de diseño. Y esa resistencia de diseño es la multiplicación de un factor phi por la resistencia nominal. Y mira, por ejemplo, acá también dice, todos los elementos estructurales deberán diseñarse para resistir los esfuerzos máximos producidos por las cargas amplificadas. Esas cargas amplificadas, lo que te decía, ¿no? El 1.4 de la carga muerta y el 1.7 de la carga viva, en este caso para la norma peruana. Ojo, ambos, la norma peruana como la norma CI, trabaja con el diseño por resistencia. Por ejemplo, cuando revisamos la norma CI, que es la que tengo por acá, cuando define sus términos, por ejemplo, define resistencia nominal, la resistencia de un miembro de una sección transversal calculada con los requisitos del método de diseño por resistencia de este reglamento. Es decir, el reglamento trabaja con el diseño por resistencia, o también llamado diseño por rotura. Entonces, como podemos ver, al inicio de la norma nos define algunos términos que vamos a utilizar. Entonces yo te invito a revisar toda esta terminología simplemente como repaso, ¿no? Porque en realidad a primera instancia no lo vas a poder comprender quizás,
pero sí es importante leerlo. Incluso en el concreto armado, en la norma de concreto armado del E060 también se encuentra las definiciones. Mira, te define por ejemplo arena, capitel, incluso mira lo que estamos diciendo, la carga de servicio, que era la carga sin amplificar. Entonces te preguntarás de repente tú, pero ¿por qué lo consideran acá la definición de carga de servicio si el diseño por resistencia no trabaja con la carga de servicio? La resistencia no es el único parámetro que nosotros debemos verificar. También está lo que es la rigidez, y la rigidez tiene que ver mucho con lo que son las deformaciones. La rigidez tiene que ver mucho con lo que es, por ejemplo, las deflexiones en la viga. Entonces, no solamente es importante asegurar una buena resistencia bajo cargas amplificadas, sino también es importante asegurar que mientras que el elemento esté funcionando bajo cargas de servicio, que son las cargas sin amplificar, ese elemento no tenga grandes deflexiones. Ahí donde entra a tallar lo que es el control de deflexiones. Por lo tanto, entonces podemos decir acá en esta pizarrita, para concluir ya esta primera parte, dos términos que van a ser muy importantes aquí: lo que es la resistencia y lo que es la rigidez. Además, obviamente, de lo que es la estabilidad, que es lo primero que se debe asegurar en una estructura, ¿no? Y la resistencia, cuando hablemos de resistencia, nos vamos a estar refiriendo ¿a qué? Nos vamos a estar refiriendo, por ejemplo, al momento. Nos vamos a estar refiriendo ¿a qué? A la cortante. Cuando nosotros hablemos de que nuestra viga debe resistir, nosotros estamos hablando de que debe resistir el momento, debe resistir a la cortante, debe resistir a la torsión, debe resistir al axial. Cuando hablemos de rigidez, estamos hablando de qué? Estamos hablando, por ejemplo, de las deformaciones, estamos hablando de las deflexiones. Entonces, vamos a hablar de estos dos términos importantísimos acá en el diseño por resistencia, porque, por ejemplo, el diseño por resistencia principalmente está basado en eso, en que la resistencia de diseño sea mayor o igual a la resistencia última o a la resistencia requerida, que también se le llama, ¿no? Entonces, esos términos, resistencia, rigidez, resistencia de diseño, resistencia nominal, yo creo conveniente deben estar exclusivamente en un video aparte para que lo puedan entender mejor. Entonces espero que te sirva bastante este video y espero que entres con todo motivado al curso de concreto armado. Recuerda suscribirte, darle like a este video, comentar, visitar mis redes sociales en Facebook como Cero Diestro, en Instagram como Cero Diestro. Recuerda que si tienes alguna consulta puedes dejarlo aquí en los comentarios de YouTube, o también puedes ir al Instagram y hablarme al privado, y yo estoy respondiendo absolutamente todos los mensajes que tengan que ver con la carrera profesional. Cuídate, nos estamos viendo en otra oportunidad y no olvides repasar tu norma.